Hoy vamos a hablar sobre el gran autoengaño del cristianismo. ¿Sabe cuál es el gran engaño que se ha dado ahora mismo en el cristianismo, en la iglesia cristiana? Es salvación sin arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento para que podamos gozar de la salvación. Y la salvación no solamente futura, salvación presente, de las angustias, de las tribulaciones que pasamos en este mundo. Acuérdense que la gran promesa de Cristo fue, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, para que no tengamos miedo, porque cuando vienen las tribulaciones, vienen las tormentas en nuestra vida, se nos va la paz y nos viene el miedo. Cuando vienen las enfermedades nos da miedo de perder la vida. Cuando vienen los problemas económicos nos da miedo que va a ser de mi familia, que va a ser de mí, no tengo para esto, no tengo para aquello. Y siempre vienen tribulaciones. Entonces el Señor vino a darnos paz. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Para ser salvo no es necesario ser bueno. Muchas personas dicen, no, porque yo conozco mucha gente que es cristiana y es mala, y conozco otras personas que no son cristianas y son buenas. Nosotros cuando buscamos el cristianismo, cuando buscamos a Cristo, cuando abrazamos a Cristo, no lo buscamos para ser buenos, porque bueno, solamente Dios. Nosotros estamos en proceso, cada día estamos nosotros perfeccionándonos en este caminar. El Señor es el que es bueno, nosotros somos malos. Es más, el cristiano es el que reconoce que es malo. El que es bueno está allá en la calle. Yo no necesito a Cristo, yo así como soy estoy bien. Mientras que el cristiano reconoce que es malo y que solamente con Cristo podemos alcanzar la santidad que Dios quiere de nosotros. El apóstol Pablo decía, Cristo vino por pecadores, no por aquellos que se creen que no son pecadores, porque todos hemos pecado. Y el apóstol Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Entonces, cristiano es aquella persona que reconoce que es malo, yo soy malo. Entonces, en la medida que reconocemos que soy malo, reconozco que necesito un Salvador, un Señor, el cual debe dominar mi vida, que es Cristo Jesús. Porque mientras yo no reconozca que soy pecador y que así como estoy bien, pues, ¿para qué busco a Cristo? Ahora, si nosotros nos salváramos por ser buenos, por buenos padres, buenos madres, buen hijo, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué se hizo matar en la cruz del Calvario? Entonces, nosotros no somos buenos. Bueno, solamente Dios. Es más, Jesucristo una vez le dijeron, maestro bueno. Y ese lo quedó mirando y le dijo, bueno, solamente Dios. ¿Por qué? Porque esa persona nada más reconoció a Cristo como maestro, no como Dios. Entonces, porque Dios es el único bueno. Vamos a comenzar entonces sobre la enseñanza sobre el gran engaño del cristianismo, que es salvación sin arrepentimiento. Para lo cual los invito a que abran su Biblia en Romanos capítulo 1, verso 18. Toda palabra debe comenzar con la palabra de Dios, porque precisamente estamos predicando a la palabra de Dios. Aquí no decimos lo que yo quiero que ustedes oigan, ni lo que yo quiero decir. Aquí decimos lo que dice la palabra. Amén. Esa es la que nos fortalece, la que nos da vida, y es la que nos ayuda en este caminar diario que tenemos. Romanos capítulo 1, verso 18. Amén. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto por Dios, pues Dios se lo manifestó. Entonces aquí nos está hablando de la ira de Dios. ¿Contra quién es la ira de Dios? Precisamente contra aquellos hombres que se han apartado de su palabra. Los hombres que son idólatras. Dirá alguna persona, aquí yo soy cristiano, pero yo no soy idólatra. Es que ser idólatra significa no reconocer a Cristo como Señor. Ahorita cantábamos una alabanza muy preciosa que decía, el Señor es mi Rey. ¿Será verdad que el Señor es nuestro Rey? ¿Será verdad que cuando vamos a tomar decisiones consultamos primero lo que dice el Señor y lo aplicamos? ¿O aplicamos lo que a mí me parece? Yo creo que esto es así. O sea, el hecho de que nosotros estemos buscando de Dios no quiere decir que ya Cristo sea nuestro Rey. Cristo es nuestro Rey cuando nos sometemos a Él, vivimos de rodillas a Él. Acuérdense cuando la palabra de Dios dice que tenemos que vivir de rodillas ante el Señor, es sometido. Cuando una persona le dice al otro, tú estás arrodillado ante tu jefe, quiere decir que lo obedecen todo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que vivir una vida de rodillas ante Dios. Muchas personas dirán, pero yo no me puedo arrodillar. Pero es que arrodillar físicamente no significa eso. Significa espiritualmente, que es vivir obedeciendo al Señor. Porque habrá muchas personas que de pronto no se pueden arrodillar, pero es bueno adorar a Dios, ya sea arrodillado o levantado las manos. Esas son formas de exteriorizar nuestro amor hacia Dios. Pero la mejor forma de hacerlo es vivir obedeciendo a Dios. Eso significa vivir de rodillas ante Dios, que estamos sometidos a Él, cuando el Señor es nuestro Rey, cuando lo obedecemos en todo. Ahora, la persona que es idólatra no reconoce a Dios como su soberano, hace lo que le place a la persona.
Luego, entonces, todas las personas tienen un Dios fabricado a su manera, un Dios que lo busca en el momento que lee la palabra de Dios, pero cuando cuando está en su vida cotidiana, va a aplicar alguna decisión en su vida, aplica lo que a él le parece. Entonces, su Dios es el mismo. Esa es una persona idólatra. Idólatra no solamente es el que se postra ante una imagen, sino el que no obedece a Dios. Todo el que no obedece a Dios está cayendo en idolatría, se idolatra a sí mismo, actúa bajo su propio parecer. No reconocer a Cristo como Señor. Acuérdense que Cristo quiere ser nuestro Señor. Y si Cristo es nuestro Señor, quiere decir que le obedecemos. Y dirá, no, yo obedezco a Cristo, ¿verdad? Ok. Cuando alguien le ofende a usted lo perdona. Porque muchas veces pensamos nosotros, no, si esa persona me ofendió, que venga ella a pedirme perdón. No, la Biblia dice que si alguien te ofendió, tú tienes que irle a pedir perdón. Y te lo dice el Rey. No te lo digo yo, te lo dice el Señor. Y si nosotros no perdonamos al que nos ofendió, Dios no nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. En otras palabras, el perdón no es una decisión, es una obligación, una orden de Dios hacia nosotros. Pero muchas veces nosotros no queremos hacerlo. No, pero si esa persona me ofendió, ¿cómo lo voy a perdonar? Precisamente. Es fácil pedirle perdón a alguien cuando uno ha ofendido. Pero cuando te han ofendido, tú pedirle perdón a esa persona. Tu Rey te lo manda. Si Cristo es nuestro Rey, nosotros tenemos que hacerlo. Él nos los manda, no es una orden, no es ni siquiera una decisión que tú decides, no, ni que yo decida tampoco. Es una orden imperante que nos manda a Dios a hacer. Pero el hombre tiene una particularidad, que el hombre fabrica ídolos. Es una fábrica de ídolos. Nosotros nos fabricamos ídolos con los hijos. Es que mi hijo, es que no sé qué. Y mis hijos son la luz de mis ojos. Está bien que usted ame a sus hijos, pero el que ama más a los hijos que a Dios no es digno de él. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Eh? Otro ídolo podría ser el trabajo. Es que el trabajo, es que esto. No, sí, tenemos que trabajar, pero primero Dios. Porque Dios es el que nos da el trabajo, nos da la salud, nos da todo para poder ir a trabajar. Entonces a veces idolatramos hasta el trabajo. A veces idolatramos hasta la casa. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer la comida. No, sí, tenemos que hacer la comida, pero todo tiene su tiempo. Hay tiempo para Dios, hay tiempo para adorar, hay tiempo para todo. Tenemos que saber distribuir el tiempo. Pero la verdad es que cuando uno no quiere hacer algo, siempre busca excusas. No tengo tiempo. Es que el trabajo, es que la familia, es que aquellas cosas que están sucediendo en nuestra vida no nos permiten hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Por favor, me acompañen en el Salmo capítulo 7, verso 11. Salmo 7, verso 11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? El incrédulo, el que no obedece a Dios. Es impío, que también la Biblia lo llama idólatra. Entonces, miren lo que dice. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. O sea, la ira de Dios está contra los que lo desobedecen. ¿Por qué? Porque Dios en su infinito amor nos ha planteado un camino del cual debemos seguir a nosotros. Y Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento. Y cuando nosotros no hacemos lo que Él manda, Él se aira, le da ira. Una ira santa. Entonces muchas personas dicen, no, es que yo amo a Dios, pero yo odio a fulanito, a mi vecino, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa. Entonces, si usted odia a alguien, el amor de Dios no está con usted. Entonces, Dios está irado contra el impío y el impío es el incrédulo, el que no obedece, que no está sometido a la palabra de Dios. Pero así como la ira de Dios está contra la idolatría, contra el incrédulo, contra los impíos, la ira de Dios está contra toda obra de impiedad, como leímos ahorita en Romanos. La ira de Dios se levanta contra toda impiedad e injusticia. ¿Y qué es impiedad? Falta de misericordia. Eso se define como impiedad. Dominio de la carne, cuando dejamos llevar por nuestras propias pasiones. La Biblia nos invita siempre a estar ayunando. Isaías 58 nos dice que el ayuno que Dios quiere no es ese ayuno de dejar de tomar agua o comer. No, ese no es el ayuno, esa es una forma de exteriorizar nuestra devoción. El verdadero ayuno es que nosotros quebrantemos la iniquidad, o sea, que perdonemos a esas personas que hemos dejado a que tenemos odio en un momento dado. Miremos lo que nos dice al respecto del verdadero ayuno que Dios quiere. Isaías 58, verso 6. Miremos lo que nos dice la palabra. Mejor son las palabras del Señor que las palabras que yo pueda enunciar. El verdadero ayuno que Dios quiere.
58, verso 6. Todo el capítulo 58 está diciendo cuál es el verdadero ayuno. Y el verso 6 nos dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? O sea, que perdones, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí con este versículo, con estos versículos que acabamos de leer? Que la verdadera manifestación de misericordia o de ayuno, que podríamos decir, que nosotros podemos hacer, o sea, dominar la carne, se manifiesta en ser amables los unos con los otros. Tenemos que buscar la amabilidad siempre en todo momento, ayudarnos unos con otros. Asistencia al necesitado. Tenemos que ayudar al necesitado. Tenemos que perdonar y buscar la reconciliación con todas las personas. Así como Dios quiso reconciliarse con nosotros y mandó a su Hijo para reconciliarnos. Así como dice Juan 3:16, que todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que entregó. O sea, Dios quería reconciliarse con nosotros y entregó a su Hijo. ¿Qué hace usted por reconciliarse con su hermano, con su vecino, con su pariente que está enojado? Visítelo, compártale la palabra de Dios, perdónelo. Y busque la reconciliación. Ese es el mejor ayuno que Dios quiere, antes que suprimir alimentos. Ahora, si va a suprimir alimentos es para que le des alimento a alguna persona necesitada. Oye, esa sería buena idea, ¿verdad? Que yo deje de almorzar y se lo doy a una persona necesitada. Comparto mi alimento con el necesitado. Perfecto. Pero simplemente dejar de desayunar y dejar de almorzar y en la tarde desayuno, almuerzo y como. O sea, simplemente lo que hizo fue pospuso lo que tenía que comerse. Y hay personas que duran 3, 4 días ayunando y les tengo una mala noticia. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere básicamente? Miremos realmente lo que Dios quiere. Mire, Oseas capítulo 6, verso 6, aquí nos dice que el Señor no quiere esa clase de sacrificio. Esa clase de sacrificio. ¿Sabe cómo lo llama el Señor? Religiosidad. Son cosas que la gente hace de acto, pero su corazón está apartado del Señor. ¿Qué tal yo dejando de almorzar, dejando de desayunar, pero tengo odio hacia alguien? Sería simplemente una religiosidad. No hago lo que el Señor quiere, que perdone, que comparta mi alimento. Que si voy a dejar de almorzar, será para dárselo a alguien, solamente ese almuerzo. Pero no para que después a las 3 de la tarde yo me coma el desayuno, el almuerzo más la cena. Imagínese usted. Lo que hice fue posponer todo. No, mire lo que dice Oseas capítulo 6, verso 6. ¿Ya lo tienen? Oseas, Antiguo Testamento. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, cualquier sacrificio que el Señor quiere, ¿sabe qué es realmente lo que Él quiere? Quiere misericordia antes que cualquier sacrificio. Y antes que cualquier sacrificio lo que quiere es conocimiento de la palabra de Dios. Porque la injusticia se refleja en violación de los mandatos de Dios. Entonces, la ira de Dios se refleja contra toda impiedad y contra toda injusticia. La impiedad es cuando dejamos de practicar obras de misericordia. Y la injusticia cuando violamos los preceptos de Dios, los mandatos de Dios. Y la única forma de saber cuáles son los mandatos de Dios es estudiando su palabra, no violando sus mandatos. Cuando estudiamos la palabra de Dios, a todo el mundo le parece dulce. ¡Ay, qué bonito! Perdona a tus enemigos. ¡Ah, precioso, bonito, ¿verdad? Pero aplícalo. Entonces la palabra de Dios se vuelve amarga a nuestra carne, a nuestro vientre. Porque aplicar, una cosa es recibir la palabra, es dulce la palabra, muy bonita, habla del amor. Pero cuando la vamos a aplicar, como que es amarga para nosotros, es como una hiel. Entonces, la injusticia es violación a los mandatos de Dios, que eso básicamente se representa como, ¿sabe? El mundo normalmente, ¿cómo hace para conseguir conocimiento? Lo hace a través de la experiencia, la observación y el estudio. Son 3 formas de adquirir conocimiento: la experiencia, la observación y el estudio. Pero resulta que la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios no se adquiere por experiencia ni por observación. Yo no puedo pensar que de la misma forma como se le manifestó a usted Dios, se me va a manifestar a mí. O sea, la experiencia de una persona no le va a servir a otra. Si Dios me hizo milagro a mí, no se lo va a hacer a usted. Usted le va a hacer otro completamente diferente. Porque Dios nos trata a cada uno independientemente, indiferentemente. O sea, no es el mismo trato de uno con otro. Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, no espere que el milagro que Dios le hizo a una persona también se lo vaya a usted. De pronto le va a hacer uno mejor. O sea, no sabemos. Es la voluntad del Señor porque Él conoce los corazones. Él los escudriña y le da a cada cual
lo que necesita la persona, no lo que la persona quiere. O sea, Dios no me va a dar lo que yo le pida, Dios me va a dar lo que yo necesito, que es muy diferente a lo que yo le pido. ¿Por qué? Porque realmente está demostrado a través de la palabra de Dios que nosotros no sabemos cuidarnos. Y por eso buscamos a Cristo, para que Cristo nos guíe. Cuando reconocemos que somos pecadores, porque no sabemos manejar nuestra propia vida. Y le decimos al Señor que nos guíe. Y la mejor guía que nosotros podemos tener es a través de su palabra. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios no lo tenemos ni con experiencia ni con observación, solamente a través del estudio de la palabra, a través de la doctrina cristiana que está en la palabra de Dios. Por eso tenemos que escudriñar la palabra todos los días. Hágase una meta de estudiar la palabra de Dios por lo menos media hora al día. Lea cualquier versículo que usted quiera. Y en cada versículo usted va a encontrar una enseñanza. Los versículos que estamos diciendo aquí, por lo menos, también sería una buena oportunidad de leerlos en su casa, repasarlos, para confrontar lo que aquí se predica, que esté conforme a la palabra y que no esté adulterada. Porque eso es importante. La oveja se caracteriza por eso, porque ella come aquí, pero cuando está allá en la tranquilidad de su casa, también revisa lo que se enseñó, y si mira que está bien, que está conforme a la palabra, lo traga. ¿Y qué quiere decir tragarlo espiritualmente? Lo pone por obra. Nosotros tenemos que ser buenas ovejas, y la oveja tiene una particularidad que es rumiante. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios solamente se adquiere a través de estudio, no se adquiere a través de experiencia ni observación, sino solamente a través de estudio, el conocimiento. Eso va en contraposición a una doctrina que salió hace muchos años que se llama el pietismo, que el pietismo iba en contra de la simplicidad, o más o menos sería como el aburrimiento. Algunos decían de lo que es la teología cristiana. Dice, no, eso es aburrido. Mejor es yo me meto a orar y esperar que sentir la presencia del Señor, que se me paren los vellitos, sabrosos, deliciosos sentir eso. No, el Señor lo hace y lo puede hacer, pero usted no busca esa experiencia. Usted busca a Cristo, usted se pone en sus manos y el Señor hace lo que tiene que hacer. Pero le repito, lo que el Señor hace en una persona no necesariamente lo va a hacer en usted o en otra persona igual, bajo las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque Dios nos trata a cada uno de manera diferente. Por eso dice ya en los Salmos que Jehová es mi pastor, no nuestro pastor. O sea, que tiene un trato muy diferente a cada uno, con cada uno de nosotros. Es un pastor individualizado, tiene un trato individualizado con cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución contra la ira de Dios, contra esa ira que está contra nosotros en todo momento? Reconocer que sin Cristo estamos perdidos. Reconocer nuestra debilidad. A mí me gusta hacer un ejemplo de lo que pasa con Alcohólicos Anónimos. La persona que es alcohólica y entra a Alcohólicos Anónimos, después de un proceso, ella cuando sale de ahí, no toma, porque ya hace unos procesos humanos, por así decirlo, aplica unos métodos humanos para dejar de tomar. Pero hay algo particular, reconoce que es alcohólica, a pesar que no toma. Dice, soy alcohólico pasivo, dice la persona. Usted ve a cualquier persona que ha pasado por Alcohólicos Anónimos, dice, soy alcohólico pasivo. Y usted la ve sobria, no ha tomado. ¿Y cuánto tiempo tienes que no toma? No, tengo 10 años que no tomo, pero soy alcohólico. O sea, ella sabe que si se toma un trago, vuelve otra vez y se arrastra en el suelo. De la misma forma pasa con nosotros. Nosotros somos pecadores, todos somos pecadores. Una cosa es que somos pasivos. O sea, con la presencia de Cristo en nuestras vidas no pecamos. Pero una vez quitamos la mirada de Cristo, nos revolcamos en el pecado nuevamente. Volvemos a hacer, porque nuestra carne es débil. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. El día que usted crea que es bueno, termina otra vez siendo pecador. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y que solamente Cristo es el que nos hace que no pequemos. O sea, todos somos pecadores pasivos. Una cosa diferente es ser pecador activo, pecadores pasivos. O sea, que estamos propensos a pecar si quitamos la mirada de Cristo. Amén. Si permanecemos con esa concepción de que somos pecadores, usted no va a quitar la mirada de Cristo, porque sabe que si la quita, pierde. Vuelve otra vez a lo que hacía antes. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores, porque el que se crea bueno, yo conozco muchas personas que dicen que son buenas. Entonces, ¿yo para qué necesito de Cristo? Yo soy buen padre, yo soy buen hijo, hago las cosas que me corresponden, no daño a nadie, no robo nada. Para eso no vino Cristo, porque Cristo vino fue por pecadores. Entonces, si uno no reconoce que es pecador, pues Cristo no vino por él. Cristo vino a salvar. Entonces, solamente salva al pecador. Al que no es pecador, ¿cómo lo va a salvar si no reconoce que es pecador, aunque lo sea? Entonces, reconozcamos siempre que somos pecadores pasivos. Diferente al pecador pasivo, o sea, el que está ejerciendo
haciendo obras pecaminosas. Porque ¿sabe cuál es el verdadero pecado? A veces confundimos el pecado con las obras del pecado. O sea, decimos que adulterio es pecado, fornicación es pecado, alcoholismo es pecado. No, eso no es pecado. El pecado es estar apartado de Dios. Y el que está apartado de Dios hace las obras de pecado. Adulterio, fornicación, hechicería, inmundicia, lascivia, pleito y cosas semejantes a estas. Esas son obras del pecado, o sea, consecuencias del pecado. Pero si usted está agarrado de Cristo, ¿usted cómo va a practicar obras de pecado? ¿Amén? Ya ven la diferencia entre lo que es pecado y obras de pecado. Pecado no son las obras del pecado, el verdadero pecado es estar apartado de Cristo. Acuérdense que la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, Él es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. De pecado porque no creíamos en Cristo como nuestro Señor. Hacer a Cristo nuestro Señor en nuestra vida significa obedecerlo, someternos a Él. Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, y Él lo quiere ser. Pero eso no depende de Él. Él ya hizo el plan de salvación. Nos toca a nosotros someternos, porque Él quiere que lo obedezcan, pero por amor. Él podría hacer así, cambiarnos y ponernos como unos autómatas y obedecer a Cristo, pero Él no quiere esa clase de obediencia. Él quiere una obediencia por amor a Él. Ahora, ¿cuál es el origen de toda esa ira que Dios tiene hacia el hombre? La depravación total del hombre. El hombre es depravado por naturaleza, o sea, el hombre es malo por naturaleza. Entonces, el origen de esa ira de Dios es por la depravación. Mire lo que nos dice respecto a Isaías capítulo 1, verso 4, que precisamente es la depravación. Mientras no reconozcamos que nosotros somos malos por naturaleza, pues no podemos salir de esta situación pecaminosa que nos encontramos. Isaías capítulo 1, verso 4. Isaías 1, verso 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Ya? Como la misma palabra nos muestra a nosotros que todos somos pecadores y nos hemos apartado de la presencia del Señor, que todos somos depravados por naturaleza y que Cristo es el que nos puede regenerar con el lavamiento de nuestro entendimiento a través de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es para eso, para limpiar nuestra conciencia de nuestra vana manera de actuar. Porque usted no puede cambiar su manera de actuar si no cambia la manera de pensar. Y la manera de pensar solamente se cambia leyendo la palabra de Dios y aplicando y obedeciendo su palabra. ¿Ven? Nadie puede cambiar su manera de actuar si no cambia primero su manera de pensar. Y la manera de pensar solamente la cambiamos a través de la renovación en el Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo. Para eso es la sangre de Cristo. Nos redime de todos los pecados. Primero nos limpia de todo pecado y nos limpia nuestra conciencia de nuestra vana manera de pensar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la ira de Dios? Su venganza en el día del Señor. Vea, la venganza del Señor primero está aquí, presente, contra todas las personas que practican iniquidad, que no reconocen que son pecadoras, que no reconocen a Dios como su Señor, como su Rey, que Él quiere que lo reconozcan como su Rey. Pero no porque sea un Dios omnipotente que quiere tener a la gente sometida, sino porque los lineamientos que da Dios nos convienen más a nosotros que a Dios. ¿Sí sabía eso? Porque cuando nosotros nos desviamos, no hacemos lo que Él nos dice, nosotros nos perdemos. Y Él no quiere que nadie se pierda, su infinito amor es tan grande que Él no quiere que nadie se pierda. Pero hoy vendrá el día del Señor. Mire lo que nos dice respecto de Deuteronomio, capítulo 32, verso 35. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Cristo es nuestro Señor, lo podemos reconocer como nuestro Salvador. Porque solamente cuando somos pecadores es que reconocemos que necesitamos a un Salvador. Porque si uno no es pecador, ¿para qué necesita un Salvador? Deuteronomio capítulo 32, verso 35. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. O sea, que Dios va a tomar venganza contra todos los impíos, las personas que son desobedientes, las personas que son idólatras, porque hay muchos dioses. Y hay personas que se hincan ante esos dioses, aunque no tengan una imagen. ¿Cuál es el mayor Dios que hemos tenido todos nosotros y que alguna persona mantiene? Su propio ego, su propia creencia. Ese es su propio Dios. Hay otros que tienen el Dios de la familia primero que Dios. No, primero Dios, segundo la familia. Ese es el orden que Dios estableció. Entonces,
No tiene que haber nada anteponiéndose con Dios. Dios tiene que estar en todo lugar. Por eso dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. El que ama más a Dios que padre, hermano, hijo, esposa, no es digno de mí, dice el Señor. Tiene que estar el Señor en primer lugar. Entonces, Dios está irado por nuestra incredulidad. La incredulidad es la que nos aparta de Dios. Aunque le hemos pedido perdón, mira, muchas veces nosotros le hemos pedido perdón, ¿verdad, al Señor? Digamos una persona que haya tomó y le pide perdón al Señor. ¿Por qué vuelve a caer otra vez en el vicio en que estaba anteriormente? Porque muchos tienen a Cristo simplemente como una persona que les va a ayudar en un momento dado, pero no lo tienen como su Señor. Falta tenerlo como Señor. O sea, no tenemos a Cristo como Señor. Y por eso seguimos practicando las obras de la carne. Tener a Cristo como un Señor significa obedecerle. Ahora, si yo estoy sometido a Cristo, ¿cómo voy a practicar las obras de la carne? No puedo. O sea, si una cosa es obedecer a Dios y otra cosa es obedecer a mi carne. No podemos tener dos señores. Porque terminarás amando uno o aborreciendo al otro. En otras palabras, cuando Dios es nuestro Señor, tenemos que desplazar los otros dioses que hemos tenido en nuestras vidas. Yo creo, a mí me parece, yo camino así, yo siempre he estudiado y esto me parece muy bien que se pueda hacer. O sea, el yo tiene que desaparecer. Miremos lo que nos dice el respeto sobre el yo en Mateo 7, verso 21. Hay muchas personas que hacen la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero su corazón está apartado de Dios. O sea, no basta con predicar, no basta con adorar, no basta con ir a la iglesia, no basta. Miremos lo que el Señor realmente lo que quiere. Mateo capítulo 7, verso 21. O sea, que tenemos que tener a Cristo como Señor. Eso es lo más importante que todo. No importa las obras que usted haga, sino lo importante es primero a Cristo como Señor. Y como consecuencia de tener a Cristo como Señor, hacemos buenas obras. Mire lo que dice Mateo 7, 21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué es hacedores de maldad? Porque a pesar que le pedían perdón por algo que hacían que era malo ante los ojos de Dios, no entregaban su corazón. Y entonces, ¿qué pasaba? Volvían a hacerlo. Cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor, ¿y qué es tener a Cristo como nuestro Señor? Que le hemos entregado nuestro corazón. Y corazón es nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo nuestro ser se lo hemos entregado a Cristo. Eso es lo que Él nos pide, no nos pide más nada. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué nos pide el corazón? Porque de Él emanan los malos sentimientos. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, los malos sentimientos, los malos deseos empiezan a desaparecer de nuestra vida. Pero si simplemente le pedimos perdón por algo malo que hemos hecho y no le entregamos nuestro corazón, téngalo por seguro que al día siguiente vuelve a hacer lo que antes hacía. Porque no le ha entregado su corazón. Cristo no es su Señor. Pero si obedezco a Cristo, ¿cómo voy a volver a hacer lo que antes hacía que ofende a mi Maestro, a mi Señor, a mi Dios? No lo vuelvo a hacer. Por amor a Él. Entonces, el hecho que le hayamos pedido perdón por alguna cosa mala que hemos hecho, y si lo seguimos practicando esas cosas es porque no hemos entregado nuestro corazón al Señor. Entonces, recapacitemos lo que estamos haciendo y verdaderamente entreguémosle nuestro corazón al Señor. Y entregar el corazón al Señor y aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, no es simplemente alzar la mano, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. No, va mucho más allá de eso. Va a obedecerlo, o sea, estudiar su palabra. Mire que es un proceso, estudiar su palabra y ponerla por obra en todo momento, así nos cueste. Eso cuesta, para aplicar la palabra de Dios cuesta, hermano. Cuesta pelear con nuestra propia naturaleza. A veces uno quiere responder con 5 verdades que sabe uno determinada persona y se queda callado. Esa es respuesta que usted está dominando su carne. Entonces, Dios está irado cuando nosotros nos justificamos también con nuestras buenas obras. Muchas personas dicen, es que yo soy bueno, eso es una justificación. Y toda justificación que hacemos ante Dios por nuestras buenas obras, ¿sabe cómo se llama eso? Trapos de inmundicia. El Señor le llama basura. Las cosas buenas que nosotros hacemos. Porque por obras buenas nadie se va a salvar, sino solamente por un corazón obediente. O sea, cuando nosotros nos justificamos con nuestras buenas obras, nos engañamos a nosotros mismos. Ay, que yo soy buen hijo o soy buen padre.
nos engañamos a nosotros mismos. Las buenas obras no nos hacen aptos de llegar a su presencia. Porque si fuera por buenas obras, ¿para qué vino Cristo? Todos nosotros somos como trapo de suciedad por nuestras buenas obras ante Dios. Porque lo único que nos justifica ante Dios es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. A través de su sangre preciosa que nos limpia de toda maldad, es el único sacrificio que Dios acepta. Es más, usted puede hacer buenas obras y eso no lo ve Dios con buenos ojos. Diferente es cuando usted tiene fe en Cristo y con base en esa fe practica buenas obras. O sea, no para que lo vea, porque muchas personas hacen buenas obras para que lo vean. Cogen una olletada de arroz y se van para los lugares allá donde están los que nosotros más llamamos desechables y reparten arroz, reparten ropa, sopa, hasta vestidos, ropa. Son buenas obras, pero como no son frutos de la fe, son basura para los ojos del Señor. Las buenas obras que el Señor ve son las que son frutos de obediencia a su palabra, que resaltan y le dan la gloria a Dios en todo momento, no la gloria al hombre. Si yo hago una buena obra para que me vea, estoy buscando la gloria mía. El Señor no ve eso con buenos ojos. Pero si la gloria se la estamos dando a Dios, el Señor se lo ve porque es consecuencia de la fe en Cristo. Porque la fe es la que nos da la salvación, pero la fe sin obra es muerta. Nadie se salva por obra, sino por obras fundadas en la fe. ¿Me explico? Gloria a Dios. Bueno, entonces, nuestras buenas obras no nos justifican. Y si nosotros creemos que por nuestras buenas obras tenemos ganado el cielo, estamos engañados. Por buenas obras nadie se salva. Mire lo que nos dice al respecto, Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Las buenas obras, muchas son producto de las tinieblas. ¿Sabe cuando la Biblia habla de obras de las tinieblas? No se refiere a obras de Satanás, se refieren a las obras de la carne, las que el hombre hace, diferente a las obras de luz. ¿Cuáles son las obras de luz? Las que usted y yo podemos hacer con base en la palabra de Dios. Esas son obras de luz. Y las que hacemos con nuestro propio parecer o nuestro propio criterio, son obras de la tiniebla. Aquí para explicarles, porque hay muchas personas que creen que obras de tinieblas son las obras de Satanás. No, son las obras que nosotros hacemos contrario a lo que dice la palabra, violando los preceptos bíblicos. Son obras de tinieblas. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Amén. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Cristo, y andamos en tinieblas, o sea, practicando nuestras propias obras y no las obras de Dios, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque cuando todos hemos pecado y estamos destituidos del reino de los cielos. Entonces, solamente creyendo en Cristo, que es nuestro Señor, y si decimos que es nuestro Señor, le tenemos que obedecer. Ya ve que cuando decimos que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, va mucho más allá de alzar la mano y decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Por eso esa pregunta no la hacemos aquí en esta iglesia. No le preguntamos a la gente, ¿cuántos aceptan a Cristo como Señor y Salvador? No lo hacemos, porque eso es un proceso. Muchas personas pueden alzar la mano y decir que aceptan a Cristo pues, simplemente para que lo vean o qué sé yo, pero su corazón está alejado de la palabra de Dios. Entonces eso es un proceso que se da en la obediencia a la palabra. Claro que puede suceder instantáneamente. ¿Quién puede decir que Dios no lo puede hacer? Lo hizo con Pablo. Pablo cambió. Es un abrir y cerrar de ojos. Pero en la mayoría de los casos es un proceso. Entonces, el día de la venganza de Dios, el día del Señor, Dios aplicará su justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es la retribución por las malas obras que las personas las personas hayan hecho contrarios a su palabra. ¿Y cuál es la retribución? Castigo. Castigo aquí en vida. Hay muchas personas que tienen el infierno aquí mismo en la tierra. No les alcanza el dinero, no les alcanza nada, por mucho dinero que ganen, andan en un infierno aquí mismo. Tienen enemigos por todos lados, la familia se les levanta por todos lados, por todas partes. No tienen tranquilidad, no duermen bien, por mucho dinero que tengan. Eso es un infierno aquí mismo que viven las personas. Mientras que la persona que tiene a Cristo en su corazón, se cumple inmediatamente esa promesa que Dios hizo, que fue, mi paz os dejo, mi paz os doy. No importa si está enferma, no importa si no tiene dinero, está en paz, está gozoso. Usted la ve, oye, ¿cómo esta persona puede estar tranquila, está enferma, sin dinero, no tiene ni para comer? Y usted la ve gozosa porque tiene a Cristo en su corazón. Cristo nos llena, nos da la paz que necesitamos en todo momento.
Esa paz no tiene precio. Esa paz, muchas personas multimillonarias la desean. No pueden ni dormir. Tienen la mejor cama y no pueden dormir. Tienen la mejor casa y no tienen hogar. Entonces, la retribución por las malas obras que nosotros hagamos es el castigo aquí mismo y la muerte espiritual, porque la persona está muerta ante los ojos de Dios. Están vivas, caminan, pero están muertas espiritualmente. Necesitan ser resucitadas a través de la palabra de Dios. Por eso la palabra nos manda a predicar en todo momento. Nosotros no sabemos qué persona va a ser salva. Dios sí sabe. Entonces, como nosotros no sabemos, nos manda a predicar como hace el sembrador al boleo. Al boleo es que el sembrador al boleo quiere decir que mete su mano donde trae la semilla y tira las semillas al aire. Unas caerán en buena tierra, unas caerán en mala tierra, unas caerán en piedra. De esa misma forma nosotros tenemos que hacer, de predicar la palabra no importando quién sea. No importa, no es que este borrachito no me va a prestar atención. No, usted mándele la palabra, el Señor sabrá qué hace con él. No, esta persona sí me parece porque es tranquilita, esa sí va a escuchar la palabra, voy a predicar. No, usted no haga lección de a quién le va a predicar, predique a todo el que Dios le ponga en su camino. Nosotros tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo, porque nosotros no sabemos quién va a ser salvo. El Señor sí sabe, pero nosotros no. Entonces, muchas personas, la retribución, la paga, la condenación, la muerte, va a ser el castigo por rechazar a Cristo como Señor. El que no acepta a Cristo como Señor, y acuérdense que aceptar a Cristo como Señor no es levantar la mano, es obedecerlo en todo momento. ¿Por qué? Porque es que muchos quieren a Cristo como solucionador automático de problemas. La verdad es esa. Muchas personas buscan a Cristo porque le arregle el problema con el marido, con su hogar, con su hijo, para que le dé dinero, para que lo sane. O sea, lo buscan como un solucionador automático de problemas. Cristo no es eso. Cristo es mucho más que eso. Él puede solucionar los problemas. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Las maravillas, los milagros que hizo en la antigüedad los sigue haciendo. Pero ese no debe ser nuestro objetivo en la búsqueda de Él. Muchas personas buscan a Cristo como sanador, como restaurador, pero no tienen un corazón comprometido en el cristianismo. No quieren obedecerle a Cristo. Una cosa es obedecer a Cristo y otra cosa es buscar a Cristo por un beneficio. Eso va a tener su retribución, castigo. Entonces, Dios aplica, o sea, muchos dicen, pero Cristo dice que está por venir y no viene. Vea, lo que pasa es que hay tardanza en su venida por su misericordia, porque Él no quiere que nadie perezca. Por eso no ha venido. Imagínense ustedes la segunda venida de Cristo si hubiera sucedido, pónganle ustedes que hace 30 años nos hubiéramos quedado muchos. Entonces Él no tarda su venida, es precisamente porque Él es misericordioso y está dando lugar a que más gente se arrepienta, que más gente llegue a los pies de Él. Y nos da a nosotros las oportunidades de predicar a todas las personas que Dios pone en su vida, alrededor de su vida, en todo momento, en el trabajo, en la tienda, en el caminar, en el taxi, en el bus. Es para que usted le predique. ¿Sí sabía eso? Pero ¿qué pasa? Nos quedamos callados. A veces nos da pena hablar de Cristo. Y dice la palabra de Dios que el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y no hablar de Cristo es negarlo. Tenemos que predicar todo momento. Y predicar no es tener un micrófono, no, es hablar con todas las personas en todo momento. Aquí nos estamos preparando. Por eso aquí no hacemos campaña. Aquí preparamos actitud de campaña en cada uno de nosotros. Para que ustedes prediquen en sus casas. Ustedes tienen a su esposo, a su esposa, a su hijo ahí viendo televisión. Prediquen, compartan la palabra de Dios. Aquí preparamos a las personas para que tengan actitud de campaña. Prediquen la palabra de Dios. Que es diferente a cogerlos todos e irnos por un parque. No, eso no nos mandó Cristo. Es más, Cristo mandaba a los discípulos de 2 en 2 para que fueran a predicar. Nunca los reunió a todos y fueron a hacer una campaña. Por eso ese concepto de campaña no lo aplicamos aquí porque no le encuentro fundamento bíblico. El único punto bueno es cuando Cristo predicó, hizo el sermón de la montaña, que predicó a multitudes de personas, pero lo hizo Él como Dios. Muchas veces queremos hacer lo que hizo Cristo. Nosotros no estamos llamados a hacer lo que hizo Cristo, estamos llamados a predicar el Evangelio. Él dijo en su palabra que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo, pero se refería a aquella de predicar la palabra, porque ahora tenemos el internet, tenemos muchos medios para predicar la palabra, muchas formas de comunicarnos con las personas, hasta los medios de comunicación, la radio y la televisión. Hay muchas formas de predicar ahora. Pero no se refería a las otras cosas que hizo Cristo. Cristo convirtió el agua en vino. ¿Quién puede aquí convertir el agua en vino? Cristo caminó 7 kilómetros en el mar. 7 kilómetros, no unos pasitos, 7 kilómetros. ¿Quién ha podido caminar 7 kilómetros?
Cristo multiplicó alimentos. ¿Quién puede multiplicar? O sea, hay muchas cosas que hizo Cristo como Dios que no la podemos hacer. Lo único que podemos hacer que hizo Cristo fue predicar. Lo demás es su voluntad. Él, vuelvo y repito, Él hará los milagros que quiera hacer. Porque Él es Dios, Él hace como Él quiera. Pero nosotros no tenemos querer tratar de hacer lo mismo que hizo Cristo, excepto el de predicar. Esa es nuestra misión. Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él no dijo, ir por todo el mundo y hacer milagros. Ir por todo el mundo y echar fuera demonios. No. Cuando nosotros le predicamos a una persona, esa persona cuando recibe la palabra de Dios, ella misma echa sus propios demonios encima. Acuérdense lo que dice Santiago 4:7. Dice, someteos a mí y resistir al demonio y este huirá. Resistir a Satanás y este huirá. O sea, si usted quiere hacer que una persona sea libre, predíquele la palabra. Que ella misma, con la obediencia, el sometimiento a la palabra de Dios, termina echando sus propios demonios. Amén. Aleluya. Entonces, el Señor tarda su venida por misericordia. No quiere que nadie se pierda. Y Él tarda su venida. Pero también vemos que su justicia, la justicia de Dios, es por medio de Cristo. Hay muchas personas que le piden, Señor, aplica tu justicia sobre personas que me hicieron daño. Nosotros no podemos hacer eso nunca. La justicia de Dios es a través de Cristo, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para justificarnos a nosotros. Entonces, nosotros somos justificados a través de la obra redentora que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La justicia de Dios es a través de Cristo, la obra redentora que Él hizo. Miremos lo que nos dice 1 Pedro 2:21, porque hay palabras que yo quiero explicar un concepto, pero mejor me toca ir a la misma palabra de Dios que sí lo explica mejor que lo que puedo decir yo. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Aquí nos dice que es por medio de Cristo que se da la justicia de Dios quien recibió el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos muchos castigos. Y Cristo la recibió todo. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis tus pisadas, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición. ¿Será que nosotros hacemos lo mismo eso? Mire lo que dice. Cuando lo maldecían no respondió con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Y este versículo a veces se dice, no, que por sus llagas fuimos sanados, entonces no tenemos derecho a tener esa enfermedad, sino que estamos libres de todas las enfermedades por la llaga de Cristo. Esa es una mala interpretación. La llaga de Cristo nos cura la mayor enfermedad que pueda tener el hombre, que es la lepra del pecado. Por sus llagas fuimos libres de la lepra del pecado. La sanidad, Dios la sigue haciendo, Dios es milagroso. Los mismos milagros que hacía en la antigüedad, como decíamos anteriormente, los sigue haciendo. Él puede hacer los milagros que Él quiera. Pero Él vino aquí a la tierra, no para sanarnos de enfermedades físicas, sino para sanarnos de enfermedades espirituales, que es la lepra del pecado. Esa es la mayor sanidad que Él nos da, la lepra del pecado. Porque ¿de qué sirve que Dios me sane o nos sane de una enfermedad física y nuestra alma se pierda? Lo más importante es la salvación, y para eso vino Cristo, a salvarnos, a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que buscar a Cristo, que Cristo sea nuestro Señor en todo momento. Porque si Cristo no es tu Señor, no es mi Señor, no es nuestro Señor, nos vamos a perder. Porque nosotros no sabemos cuidar nuestra propia vida. Y Cristo nos da los lineamientos de qué tenemos que hacer para que nos vaya bien, siguiendo solamente su palabra. Cuando usted aplica la palabra de Dios en su vida, en cualquier problema que usted tenga, y aplica la palabra de Dios, téngalo por seguro, que hasta sus enemigos lo van a alabar a usted por lo bien que hizo. Va a decir, mira lo que hizo. Usted no está aplicando lo que usted cree, usted aplicó lo que dice la palabra. Nos va a ir bien en todo momento. Entonces, para eso es la palabra, nos señala el camino. Vimos el versículo que decía que a su tiempo su pie resbalará, o sea que la venganza es de Él, no es nuestra. Tenemos que dar lugar a que sea la venganza de Dios que aplique en cualquier momento. Y si alguien nos ha hecho daño, no tenemos que pedir a Dios que se vengue por nosotros, sino que decirle al Señor que lo perdone. Siempre tenemos que pedir al Señor clemencia por las personas que nos han hecho daño, piedad para esas personas, y de parte de nosotros perdonar a esas personas que nos han hecho daño, no buscar que Dios castigue a nadie. Hay personas que dicen, Señor, castígalo, Señor, mándale las abejas, no, avispas, no, nada de eso. Nada, tenemos que perdonar en todo momento. Dice el Señor que mía es la venganza, yo pagaré, mía es la venganza. Ajá.
Entonces, Dios se vengará a su tiempo. Las buenas obras del hombre, cuando las necesite, le van a fallar. Es que yo soy bueno, esas buenas obras le van a fallar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga en gloria, las buenas, todas las obras, tanto las buenas y malas, van a desaparecer y va a juzgar Él por su disposición en el corazón de seguir a Cristo. Mira lo que nos dice 2 de Pedro 3:10. Así como vendrá el Señor, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, no le avisará a nadie, ni sabrá nadie cuando venga, cuando de pronto vendrá Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, si desaparecen las obras de las personas, todas las obras, ¿por qué van a ser juzgadas las personas? Por su disposición del corazón hacia Cristo, si tenían a Cristo como su Señor. Ya vio, por eso que las buenas obras no justifican a nadie, porque al final vamos a ser juzgadas por nuestra disposición hacia Cristo, si lo hemos tenido como Cristo, como nuestro Señor y Salvador. Las buenas obras no justifican a nadie. Las buenas obras aquí en la tierra solamente sirven para demostrar que estamos caminando en fe, porque la fe sin obra es muerta. Pero el día que Cristo venga, las obras van a desaparecer y vamos a ser juzgados simplemente si teníamos o no teníamos a Cristo como nuestro Señor. Entonces, mire que nos conviene más a nosotros tener a Cristo como nuestro Señor. O sea, obediencia, porque eso es lo que Él pide de nosotros, obediencia y conocimiento de la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Aquí los incos, los estimulo a que lean la palabra de Dios todos los días, porque esto es un caminar. El cristiano se identifica por eso, porque quiere conocer de Cristo, tiene hambre de Cristo, estudia su palabra. Y la única forma de conocer a Cristo es leyendo la palabra de Él. Así nos podemos enamorar de Él. Porque ¿cómo se va a enamorar de alguien que no conoce? Simplemente que lo oye de oído nada más, no, tiene que conocerlo directamente. Él se le revela a usted cuando usted lee la palabra. Entonces, no nos venguemos nosotros, hagamos el bien a todas las personas, así nos traten mal, así nos hablen mal de nosotros. Siempre hablemos bien de ellas, así hablen mal de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Porque si nosotros nos vengamos nosotros mismos, entonces, ¿por qué decimos que Jehová es mi guerrero? Si Jehová es mi guerrero, es el que pelea por mí, entonces yo no tengo por qué pelear ni defenderme, ni mucho menos. Algunos dicen, no, es que yo soy manso, pero no soy menso. Bueno, las dos cosas para el cristiano. El cristiano tiene que pasar a veces por menso. O Cristo no pasó, y perdonen que voy a decir algo que parece ofensivo para Cristo, pero no es ofensivo. No era un menso, una persona que se dejó crucificar, que podía quemar a todo el mundo en un momento. Que tenía todo el poder para desaparecerlo. Para cualquiera le parece menso. Oye, todo el poder que tenía se dejó crucificar. Porque era manso. Manso para Dios y de pronto para el mundo menso. Entonces nosotros podemos tener todo el poder, toda la autoridad de vengarnos, de hacer nuestra propia justicia y tenemos que quedarnos callados. Porque la venganza es el Señor. Dice, su tiempo pagará, su tiempo su pie resbalará. Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 12, verso 19. Entonces no nos venguemos nosotros mismos. Hagamos el bien a todas las personas, así nos paguen mal, así hablen de nosotros, digan lo que quieran decir. Si hablaron de Cristo, ¿cómo que no van a hablar de nosotros? Si hablaron, calumniaron, mataron a nuestro maestro, ¿qué no podrán hacer con nosotros que somos unos simples discípulos? Romanos 12, verso 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, si esa persona que te ofendió tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. No has vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Qué quiere decir esto? Ascuas pone sobre su cabeza. Imagínese a la persona la cara que va a poner cuando ella te ha hecho mal y tú le pagas con bien. Y sobre todo que tú tienes la oportunidad de hacerle mal a esa persona. Entonces va a decir, oye, pero si yo la actué mal con ella y ella me actuó bien. Yo quiero lo que ella tiene porque mire ese cambio que tiene. ¿Amén? Entonces, ¿y qué va a querer esa persona? Va a querer lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo único que nos ha hecho que seamos buenos, entre comillas? Porque bueno solamente Dios, o que hayamos hecho obras buenas.
es que Cristo está en nosotros. Entonces va a querer lo que nosotros vemos a Cristo. Y sería una buena oportunidad de predicarlo. Y damos testimonio de que Cristo está en nosotros. Porque cuando nosotros actuamos mal, realmente hablan de Cristo. Porque lo primero que dice es, ¿y eso que es cristiano? Mira lo que hizo. Entonces estamos vilipendiando, ofendiendo el nombre de Cristo. Si nos identificamos como cristianos y nos vengamos nosotros mismos. Entonces siempre tenemos que pagar bien, así nos hayan hecho mal. Dale de comer a tu enemigo cuando tenga hambre y si tiene sed, dale de beber. Esto lo llevará a los pies de Cristo porque va a querer lo que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida. Entonces, el gran autoengaño del cristianismo es que cree que ya es salvo sin arrepentimiento, sin tener a Cristo en su corazón, si no ha dominado su carne. Vea, si usted no ha dominado su carne, siento decirle que usted no es salvo. Usted no es cristiano siquiera. Nosotros tampoco somos salvos por buenas obras, pero sí es indicativo de que usted está caminando en obediencia a la palabra de Dios. Luego entonces tiene que haber arrepentimiento, y arrepentimiento es poner a Cristo como nuestro Señor. Como dice ya el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿cómo voy a actuar mal? Debo que obedecer toda la palabra del Señor, que es lo que el Señor quiere. El mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz es el que poco se predica en las iglesias, porque el mensaje de la cruz es sufrimiento. La gente quiere alegría, quiere bienestar. El mensaje de la cruz es sufrir por otro. No es buscar el beneficio mío, sino el beneficio de las personas, de las otras personas. Ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es que nosotros crucificamos nuestra carne antes de buscar nuestro propio deleite. Miremos lo que nos dice al respecto Hechos 2:36. Y aquí va una buena enseñanza para que sepamos exactamente cuál es el mensaje de la cruz, que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica que no busquemos nuestro propio beneficio, sino el beneficio primero de Dios y el beneficio en segunda instancia de nuestro prójimo, antes que nuestro propio beneficio. Hechos capítulo 2, verso 36. Dice, sepa pues, ciertísimamente, mira esa palabra que utiliza el versículo, ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea que el mensaje de la cruz es que nosotros seguimos crucificando a Jesús cuando no lo obedecemos. ¿Sí sabía eso? Nosotros lo seguimos crucificando cuando hacemos lo que nosotros creemos, cuando hacemos lo que nos da la gana, cuando actuamos con el yo creo que a mí me ofendieron y yo tengo que hacer esto. Estamos crucificando a Cristo. Cuando rechazamos su oferta de salvación, cuando Él dice, sígueme, obedéceme y vas a obtener la salvación, estamos rechazando su oferta. Entonces estamos crucificando a Cristo. Es una amenaza contra nuestra forma de vivir, por eso a la gente no le gusta el mensaje de la cruz. Porque significa sacrificar mi parecer para aplicar lo que la palabra de Dios dice. Y aplicar lo que la palabra dice es buscar, primero, el beneficio de Dios, la gloria de Dios y el beneficio de mi prójimo antes que mi propio beneficio. Eso a nadie le gusta. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el verdadero mensaje evangelístico. Pero ese mensaje no vende. Si lo miramos desde el punto de vista de una iglesia próspera, como llaman ahora, que multiplica gente. Por eso esta iglesia no se llena. Y la verdad es que nosotros no buscamos que se llene de gente, buscamos que se llene de Cristo en el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, ¿por qué las personas no quieren el mensaje de la cruz? Porque no quieren entregar el control de su vida a Cristo. Quieren utilizar a Cristo para conseguir sus propios beneficios. ¿Sí sabía eso? Quieren buscar a Cristo para que Cristo lo sane, Cristo lo prospere, Cristo le solucione los problemas, pero no quieren someterse a obedecer a Cristo. Y el mensaje de la cruz a la inversa es someterme yo a Cristo, morir yo cada día más para que Cristo viva en mí. Ese es el mensaje de la cruz, sacrificio. Sigue diciendo el verso 37. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, siguiendo a Hechos 2:38. Mire lo que le dijo Pedro, cuál es la solución
al mensaje de la cruz. Cuando nosotros aceptamos el mensaje de la cruz, tenemos que hacer lo que dijo Pedro. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire que aquí nos está mostrando otra clase de bautismo, porque realmente hay dos clases de bautismo. Un bautismo que fue el que mandó a hacer Jesús, que fue hacerlo en el nombre, a los que creen, a los discípulos, bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo en agua. Mientras que este era un bautismo público, o sea, que las personas demuestran su obediencia a la palabra de Dios ante una declaración pública ante los demás hermanos de que es obediente a la palabra. Pero hay otro bautismo que es el bautismo íntimo, el bautismo que hacemos el ser uno en Cristo, y este es el bautismo que salva, porque el bautismo en agua no salva. El que salva es el bautismo íntimo, cuando Cristo vive en usted, y cuando Cristo vive en usted es porque usted ha puesto a Cristo como su Señor y su Rey. Este es el bautismo íntimo. Entonces, nosotros no bautizamos en el nombre de Jesús, porque esa es una mala interpretación de este versículo. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el bautismo en el nombre de Jesús es cuando usted se identifica con la palabra y la obedece. Ese es el bautismo íntimo, ser uno en Cristo. Miren lo que nos dice respecto a Gálatas 2:20. Que quiere decir que nos crucifiquemos con Cristo. Y este es el mensaje de la cruz, que a muchos no les gusta. Porque el mensaje de la cruz es sufrimiento. Muchos buscan felicidad, buscan salud, buscan prosperidad. Y el sacrificio de la cruz nos muestra el sufrimiento por amor a Cristo y por amor inclusive de nuestro prójimo. Sacrificio. Gálatas capítulo 2, verso 20. Amén. Dice, este es el verdadero bautismo, el bautismo que Cristo quiere ser uno en Cristo. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que significa ser uno en Cristo, que ya no vivo yo, sino que es el Cristo que vive en mí. Y eso es sufrimiento, este es el mensaje de la cruz. Sacrificio por Cristo y por nuestro prójimo. Amén, amén. Sí, este mensaje ahuyenta a la gente. Aquí, esta iglesia no pretendemos llenar a la gente, sino pretendemos a los que vienen aquí a llenarlos en su corazón de Cristo. Sigue diciendo el verso 39 del capítulo 2 de Hechos, ya para terminar. Dice, capítulo 2, verso 39, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamará. O sea, que los destinarios de la promesa de salvación somos nosotros mismos, nuestros hijos, y para todos aquellos que escuchen nuestra predicación. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a predicar en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Y sigue diciendo el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. La única forma de ser salvo de la perversa generación es conocer a Cristo a través de la locura de la predicación. Por eso se llama locura. ¿Por qué es locura? Porque para el hombre le parece locura eso del sacrificio de la cruz del Calvario. Del mensaje de la cruz para el mundo es locura. ¿Cómo así que yo me voy a sacrificar por otro? Si yo busco a Cristo para que Él me solucione los problemas, ¿no? O sea, quieren coger a Cristo como ¿qué será? Como un solucionador de problemas, un solucionador automático de problemas. Un rey Midas, así que lo va buscando, que solucione los problemas. No, nosotros somos los que tenemos que obedecerle a Él, no Él a nosotros. Gloria a Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es inspirada por Dios? ¿Para qué es la Escritura básicamente? Es para redarguir, corregir e instruir en justicia. Por eso los exhorto cada día más, para que estudien la palabra, para que la lean allá en su casa. Los versículos que hemos leído aquí también los lean allá en su casa y se reafirmen más en la obediencia, en el conocimiento de la palabra de Dios, para que Cristo realmente pueda ser su Señor y Salvador, que es lo que Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Entonces, practiquemos el mensaje de la cruz y lo más importante es salir del autoengaño.